Saludos amigos, amigas, cuánto honor, cuánto placer reencontrarnos con ustedes desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez para transmitir el programa Derecho y Sociedad. Como de costumbre, abordaremos temas de interés jurídico en sentido general para satisfacer inquietudes de televidentes, cibernautas, personas del ámbito profesional del derecho y otros que no lo son, pero que dan seguimiento a todo lo que ocurre en este programa. Le doy el formal saludo a todos ustedes y a nuestros compañeros, el profesor José Cristino Rodríguez y el profesor Domingo Eduardo Torres Ramos. Saludos, profesores. Saludos, distinguido profesor también, Ignacio Márquez, Eduardo Torres. Un placer compartir con ustedes este panel. Sí, gracias. Lo mismo para mí también, compartir profesor José Cristino Rodríguez e Ignacio Antonio Márquez Aracena, ¿verdad? Como siempre, con un tema de actualidad del ámbito jurídico para toda la comunidad jurídica y, ¿por qué no?, en la sociedad en general, desde aquí, desde esta biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez. En estos días, la República Dominicana ha sido el país completo, ¿no? Y dominicanos que residen allende los mares, e incluso personas que ni siquiera son dominicanos, le han estado dando seguimiento a una situación que ocurrió en el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y me refiero al enfrentamiento, si se quiere, que hubo entre el consejero, Procurador General de la República, consejero porque forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, en la entrevista que se le hizo a la juez de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, dicho sea de paso, presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, una entrevista que hizo en ese proceso de evaluación que ha llamado la atención al país y a gran parte del mundo. Y ese es el motivo, ¿no?, que nos lleva a nosotros a hablar de temas del tema de hoy, que hemos bautizado con el nombre de Consejo Nacional de la Magistratura y la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Profesor. Muy bien, Ignacio, está como usted dice, ¿qué ha impulsado a que nosotros entonces desarrollemos el panel sobre esa idea? Pero lo primero, aunque ya en otras entregas de este mismo programa se ha hablado, nosotros nos hemos referido al Consejo Nacional de la Magistratura y nos hemos referido a cómo el procedimiento de selección de los candidatos a ser jueces del Tribunal Constitucional de la República, a ser miembro del Tribunal Superior Electoral y a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Aunque ese no es el tema, porque se ha tratado en otra entrega que está ahí en nuestra página web, ¿no que sí? Sí. Pero hoy obliga entonces a retocar el fundamento constitucional, obviamente, para aquellos que no vieron o que no han visto presenciado la entrega anterior, la Constitución de la República, y ya desde la reforma que se hizo a nuestra Constitución en el 1994, en esa reforma que aparece por primera vez en nuestro ordenamiento institucional y político del país, un órgano que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Luego acá, el 26 de enero del año 2010, cuando nuevamente se modifica la Constitución de la República, y yo digo se hace una profunda reforma, porque la de 2010 fue una profunda reforma, se proclama si se podría llamar una nueva Constitución para la República Dominicana, aunque el tema de si son reformas o son nuevas constituciones por aquello de la proclama de cada una de ellas, y ahí se ratifica el órgano que tiene como función o una de sus funciones
la designación de los jueces de las altas cortes. Pero ahí se le agrega un miembro que no estaba en la reforma del 94 y que es la manzana de la discordia hoy día. Sí, hay que decirlo. Entonces, en esta reforma, igual que en la anterior, en el artículo 178 de la Constitución de la República se define la integración. Artículo 178 se dice, o sea, se consagra cómo estará integrado el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente, como sabemos, presidente de la República, ¿quién lo preside? El presidente del Senado de la República y un senador que no sea del mismo partido. El partido o bloque de partido distinto del presidente, que ostente la segunda mayoría, también hace la aclaración que no estaba. El presidente de la Cámara de Diputados y un diputado con las mismas condiciones, no sea del mismo partido, sea de la segunda fuerza política. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema escogido por los jueces de la Suprema, por el Pleno de la Suprema. Y entonces en esta, ahí tenemos 7 miembros, ¿no es así? Sí. Pero en esta reforma del 26 de enero de 2010, la gran reforma, como yo le llamo, de los últimos tiempos de nuestra vida republicana, ahí se agrega el Procurador General de la República como un 8º integrante del Consejo del Poder Judicial. Cuando leen CNM, Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces el Consejo Nacional de la Magistratura pasa a ser ese ingrediente del Procurador General como miembro del Consejo y el Presidente de la República como miembro del Consejo también, presidiéndolo con la salvedad de que si hay empate en la votación, como las decisiones tienen que ser con por lo menos 5 de sus miembros, si hay un empate, como son 8 de a 4, entonces el voto del presidente tiene valor doble. Yo pienso que quizás lo que se quiso con ingresar ese 8º concejal y que fuese... Consejero, perdón, sí, concejal es de los ayuntamientos. Consejero, y que fuese, gracias Ignacio, y que fuese el procurador, yo pienso que quizás se pensó decir, el Poder Ejecutivo solo tiene un miembro, que es el Presidente de la República. Y el Congreso tiene 4, 2 de la Cámara Alta y 2 de la Cámara Baja. Pero el Poder Legislativo tiene 2, el Presidente de la Suprema y otro juez, el Poder Judicial. El Poder Judicial, pero perdón. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene un solo. Y dirían los constituyentes. Los constituyentes, vamos también a darle 2 al Poder Ejecutivo. Pero entonces agregan a uno que es por naturaleza de los procesos judiciales el que está de frente a los administradores de justicia, que es el cabeza del Ministerio Público. ¿Quién es que quién lleva ante los jueces las acusaciones y tiene que llevar la tarea de probar, de esto, de aquello, de acusar? Entonces lo llevan para escoger a los jueces. Así es. Como parte de la introducción, Eduardo Torres, la importancia que tú le veas a este tema en la actualidad, en el día de hoy. Y el asunto de la importancia también que viene a sustituir este sistema, tanto la modificación de la Constitución del año 1994, como explicaba brillantemente el profesor, que es lo que trae, donde surge en la República Dominicana lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que anterior a esto, los jueces del país eran designados por el Senado, es decir, era el Senado quien designaba a los jueces, y para evitar esta parte, en cierto modo, más política, se trata de crear un órgano que estén representados los 3 poderes del Estado a los fines de designar los jueces. Pero otro ingrediente entonces de la modificación del 94 que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, y en el 2010 que además de mantenerla, agrega un nuevo miembro, pero además de esto, además de designar los jueces, no solamente agrega la competencia de designar los jueces del Tribunal Constitucional, ya que esto es una facultad que lo crea la misma Constitución del 2010, el Tribunal Constitucional, y amplía la competencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por qué no entonces,
como me decía Ignacio, respecto al tema, y es donde se crea entonces lo que es la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, también en la Constitución del 2010, por eso estamos ahora en la primera ocasión que se están evaluando los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque la propia Constitución también del año 2010, entonces en el artículo 181 de la Constitución es que crea entonces el tema que nos atañe en este programa de la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada 7 años de su designación. Sí, porque no estamos hablando de la evaluación de los aspirantes a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. No, es la evaluación de los que ya son jueces de la Suprema Corte de Justicia y que, dicho sea de paso, se están evaluando porque tienen 7 años ya en esas funciones. Miren lo que dice la Constitución. En el 178, cuando por ahí abre el título 6 del Consejo Nacional de la Magistratura, y en el 178 habla de su integración, y ahí mismo en el 179 habla de las funciones: designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, designar los jueces del Tribunal Constitucional, designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, y cuarto, evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En el 180, la Constitución establece criterios para la escogencia de los jueces en el 181 se refiere a la evaluación de desempeño. En el 181. Sí, que es esa evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es competencia de ese Consejo Nacional de la Magistratura, porque a los demás jueces del tren judicial también le hacen evaluaciones de desempeño, mas no mediante el mecanismo ni las formalidades que se hacen y que se llevan a cabo con respecto a los jueces ya de la alta corte, como lo es la Suprema Corte de Justicia. A todos los jueces le hacen evaluaciones de desempeño, pero mediante informe, cuántas sentencias emitieron, cuántos casos recibieron, cuántos fallaron, etcétera, etcétera. Que es parte de las evaluaciones que le hacen al desempeño también de esos jueces de esa alta corte. Ciertamente, y por esto entonces la ley 138.11 orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, así como también su reglamento de aplicación, han tenido que crearse disposiciones también que regulan lo que es el procedimiento conjuntamente con el reglamento de evaluación 1/2019, donde viene a crearse la base para lo que es la evaluación, y ahí es que viene el tema también que usted planteaba dentro del desarrollo del programa de las cuestionantes que le hacía el Procurador General de la República en lo que fue la evaluación de la presidenta de la segunda sala, que usted mencionaba también, que vamos a analizar en el desarrollo del programa, el procedimiento, entonces ahí, ahora, sobre la marcha, ver si se cumplió. Un eternudo, ¿dónde está? Saludos amigos, amigas, cuánto honor, cuánto placer reencontrarnos con ustedes desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez para transmitir el programa Derecho y Sociedad. Como de costumbre, abordaremos temas de interés jurídico en sentido general para satisfacer inquietudes de televidentes, cibernautas, personas del ámbito profesional del derecho y otros que no lo son, pero que dan seguimiento a todo lo que ocurre en este programa. Le doy el formal saludo a todos ustedes y a nuestros compañeros, el profesor José Cristino Rodríguez y el profesor Domingo Eduardo Torres Ramos. Saludos, profesores. Saludos, distinguido profesor también, Ignacio Márquez, Eduardo Torres. Un placer compartir con ustedes este panel. Sí, gracias. Lo mismo para mí también, compartir profesor José Cristino Rodríguez e Ignacio Antonio Márquez Aracena, ¿verdad? Como siempre, con un tema de actualidad del ámbito jurídico para toda la comunidad jurídica y, ¿por qué no?, en la sociedad en general, desde aquí, desde esta biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez. En estos días, la República Dominicana ha sido
el país completo, ¿no? Y dominicanos que residen allende los mares, e incluso personas que ni siquiera son dominicanos, le han estado dando seguimiento a una situación que ocurrió en el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y me refiero al enfrentamiento, si se quiere, que hubo entre el consejero, Procurador General de la República, consejero porque forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, en la entrevista que se le hizo a la juez de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, dicho sea de paso, presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, una entrevista que hizo en ese proceso de evaluación que ha llamado la atención al país y a gran parte del mundo. Y ese es el motivo, ¿no?, que nos lleva a nosotros a hablar de temas del tema de hoy, que hemos bautizado con el nombre de Consejo Nacional de la Magistratura y la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Profesor. Muy bien, Ignacio, está como usted dice, ¿qué ha impulsado a que nosotros entonces desarrollemos el panel sobre esa idea? Pero lo primero, aunque ya en otras entregas de este mismo programa se ha hablado, nosotros nos hemos referido al Consejo Nacional de la Magistratura y nos hemos referido a cómo el procedimiento de selección de los candidatos a ser jueces del Tribunal Constitucional de la República, a ser miembro del Tribunal Superior Electoral y a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Aunque ese no es el tema, porque se ha tratado en otra entrega que está ahí en nuestra página web, ¿no que sí? Sí. Pero hoy obliga entonces a retocar el fundamento constitucional, obviamente, para aquellos que no vieron o que no han visto presenciado la entrega anterior, la Constitución de la República, y ya desde la reforma que se hizo a nuestra Constitución en el 1994, en esa reforma que aparece por primera vez en nuestro ordenamiento institucional y político del país, un órgano que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Luego acá, el 26 de enero del año 2010, cuando nuevamente se modifica la Constitución de la República, y yo digo se hace una profunda reforma, porque la de 2010 fue una profunda reforma, se proclama si se podría llamar una nueva Constitución para la República Dominicana, aunque el tema de si son reformas o son nuevas constituciones por aquello de la proclama de cada una de ellas, y ahí se ratifica el órgano que tiene como función o una de sus funciones la designación de los jueces de las altas cortes, pero ahí se le agrega un miembro que no estaba en la reforma del 94 y que es la manzana de la discordia hoy día, sí, hay que decirlo. Entonces, en esta reforma, igual que en la anterior, en el artículo 178 de la Constitución de la República se define la integración. Artículo 178 se dice, o sea, se consagra cómo estará integrado el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente, como sabemos, presidente de la República, ¿quién lo preside? El presidente del Senado de la República y un senador que no sea del mismo partido. El partido o bloque de partido distinto del presidente, que ostente la segunda mayoría, también hace la aclaración que no estaba. El presidente de la Cámara de Diputados y un diputado con las mismas condiciones, no sea del mismo partido, sea de la segunda fuerza política. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema escogido por los jueces de la Suprema, por el Pleno de la Suprema. Y entonces en esta, ahí tenemos 7 miembros, ¿no es así? Sí. Pero en esta reforma
del 26 de enero de 2010, la gran reforma, como yo le llamo, de los últimos tiempos de nuestra vida republicana, ahí se agrega el Procurador General de la República como un octavo integrante del Consejo del Poder Judicial. Cuando leen CNM, Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces el Consejo Nacional de la Magistratura pasa a ser ese ingrediente del Procurador General como miembro del Consejo y el Presidente de la República como miembro del Consejo también, presidiéndolo con la salvedad de que si hay empate en la votación, como las decisiones tienen que ser con por lo menos 5 de sus miembros, si hay un empate, como son 8 de a 4, entonces el voto del presidente tiene valor doble. Yo pienso que quizá lo que se quiso con ingresar ese octavo concejal y que fuese consejero, perdón, sí, concejal es de los ayuntamientos, consejero, y que fuese, gracias Ignacio, y que fuese el procurador. Yo pienso que quizá se pensó decir, el Poder Ejecutivo solo tiene un miembro, que es el Presidente de la República, y el Congreso tiene 4, 2 de la Cámara Alta y 2 de la Cámara Baja, pero el Poder Legislativo tiene 2, el Presidente de la Suprema y otro juez, el Poder Judicial. El Poder Judicial, pero perdón. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene un solo, y dirían los constituyentes, vamos también a darle 2 al Poder Ejecutivo, pero entonces agregan a uno que es por naturaleza de los procesos judiciales el que está de frente a los administradores de justicia, que es el cabeza del Ministerio Público. ¿Quién lleva ante los jueces las acusaciones y tiene que llevar la tarea de probar, de esto, de aquello, de acusar? Entonces lo llevan para escoger a los jueces. Así es. Como parte de la introducción, Eduardo Torres, la importancia que tú le veas a este tema en la actualidad, en el día de hoy. Y el asunto de la importancia también que viene a sustituir este sistema, tanto la modificación de la Constitución del año 1994, como explicaba brillantemente el profesor, que es lo que trae, donde surge en la República Dominicana lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que anterior a esto, los jueces del país eran designados por el Senado, es decir, era el Senado quien designaba a los jueces, y para evitar esta parte, en cierto modo, más política, se trata de crear un órgano que estén representados los 3 poderes del Estado a los fines de designar los jueces. Pero otro ingrediente entonces de la modificación del 94 que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, y en el 2010 que además de mantenerla, agrega un nuevo miembro, pero además de esto, además de designar los jueces, no solamente agrega la competencia de designar los jueces del Tribunal Constitucional, ya que esto es una facultad que lo crea la misma Constitución del 2010, el Tribunal Constitucional, y amplía la competencia del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué no entonces, como me decía Ignacio, respecto al tema, y es donde se crea entonces lo que es la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, también en la Constitución del 2010, por eso estamos ahora en la primera ocasión que se están evaluando los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque la propia Constitución también del año 2010, entonces en el artículo 181 de la Constitución es que crea entonces el tema que nos atañe en este programa de la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada 7 años de su designación. Sí, porque no estamos hablando de la evaluación de los aspirantes a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, no. Es la evaluación de los que ya son jueces de la Suprema Corte de Justicia y que, dicho sea de paso, se están evaluando porque tienen 7 años ya en esas funciones. Miren lo que dice la Constitución. En el 178, cuando por ahí abre el título 6 del Consejo Nacional de la Magistratura, y en el 178 habla de su integración, y ahí mismo en el 179 habla de las funciones: designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, designar los jueces del Tribunal Constitucional, designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, y cuarto, evaluar
el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En el 180, la Constitución establece criterios para la escogencia de los jueces en el 181 se refiere a la evaluación de desempeño. En el 181. Sí. Que es esa evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es competencia de ese Consejo Nacional de la Magistratura, porque a los demás jueces del tren judicial también le hacen evaluaciones de desempeño, mas no mediante el mecanismo ni las formalidades que se hacen y que se llevan a cabo con respecto a los jueces ya de la alta corte, como lo es la Suprema Corte de Justicia. A todos los jueces le hacen evaluaciones de desempeño, pero mediante informe, cuántas sentencias emitieron, cuántos casos recibieron, cuántos fallaron, etcétera, etcétera. Que es parte de las evaluaciones que le hacen al desempeño también de esos jueces de esa alta corte. Ciertamente, y por esto entonces la ley 138.11 de orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, así como también su reglamento de aplicación, han tenido que crearse disposiciones también que regulan lo que es el procedimiento conjuntamente con el reglamento de evaluación 1/2019, donde viene a crearse la base para lo que es la evaluación, y ahí es que viene el tema también que usted planteaba dentro del desarrollo del programa de las cuestionantes que le hacía el Procurador General de la República en lo que fue la evaluación de la presidenta de la segunda sala, que usted mencionaba también, que vamos a analizar en el desarrollo del programa, el procedimiento, entonces ahí, sobre la marcha, ver si se cumplió. Bien, un aspecto importante que yo considero es que se desarrolle una idea, para dejarla clara, en la diferencia constitucional cuando el Consejo Nacional de la Magistratura está cumpliendo el rol de selección de los candidatos que se presentan para ser designado o evaluado para designarse en uno de los tres tribunales, la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Esa es una función que la Constitución le asigna, el artículo 179, al Consejo Nacional de la Magistratura. Otra función distinta es la del artículo 181, cuando la Constitución dice, el artículo 179 mismo al final, la cuarta función, cuando le dice evaluación de desempeño, cuando los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura están evaluando el desempeño de jueces que ya están, para probablemente dos opciones de probabilidades: o confirmarlo en sus funciones como jueces, por un nuevo periodo, o removerlo o sustituirlo. Son dos cosas que pienso debemos dejar bien claras, porque en la primera todos tenemos derecho a presentarnos, los abogados en caso del TC y del Tribunal Superior Electoral, y en el caso de la Suprema, un 75% de los que aspiran a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen que ser jueces ya, los llamados jueces de carrera, y un 25% de abogados de ejercicio académico, funcionarios que han sido anteriormente del Ministerio Público, jurisconsulto, etcétera. O sea, comprobada calidad. Ahora bien, cuando está en eso, en evaluando candidatura, es porque ya ha habido una preselección, que es una fase previa. Todo de Capira, 2000. Pero de los 2000, el Consejo Nacional de la Magistratura preselecciona 100, supongamos. Y va a evaluar 100 que tenemos aspiraciones para que sea designado en uno de esos tribunales. Ahí las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura son bastante amplias en la investigación personal del candidato. Ignacio Márquez presentó su currículo y fue preseleccionado. Desde antes, para ser preseleccionado, ya arranca una investigación
sin límite. Minuciosa. Sin límite. El Consejo Nacional de la Magistratura no solo él puede hacerlo, él también puede contratar expertos en investigación. Y la Constitución y la Ley Orgánica 138-11 no le pone límite. Y tienes razón de ser que sea así. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar los hombres y mujeres de la toga y el birrete que van a integrar los más encumbrados tribunales de la República. Entonces, qué bueno que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica, ni los reglamentos le ponen límite a eso. Porque se supone que la responsabilidad del Consejo de escoger los mejores hombres y mujeres profesionales del derecho para desempeñar las funciones de jueces de esas altas cortes no puede tener límite. Exacto. Y que no se trata de lo mismo, como usted establece, cuando se va a designar a una persona para tan importante función para la vida de la República Dominicana, la administración de justicia en las más altas instancias, porque son para designar las altas cortes, como se le llama, y ya hemos dicho de manera tasativa cuáles son las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, ya luego de designado, ya usted designó a esa persona. Ahora, lo que vamos a ver entonces sería la característica del desempeño suyo ya luego de su designación. Exacto. ¿Qué usted ha hecho en esos 7 años? Ignacio, el artículo 181. Correcto. Pero la gente no sabe, pero ¿cada qué tiempo? No. El artículo 181 constitucional establece evaluación de desempeño. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de 7 años a partir de su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiera la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia. Debe ser bien difícil para el Consejo Nacional de la Magistratura, después de una evaluación de desempeño a esos jueces, decretar que no van a continuar en un periodo posterior. Esa parte es muy delicada, Sí, pero es tan delicada, yo pienso que la primera incluso es más delicada. Esta es lo que puede ser más lesionadora Incómoda. de asuntos afectivos. sí, sí. Pero la primera debe ser, la de selección, debe ser más delicada que la de evaluación de desempeño. Y no voy a entrar en detalle de por qué entiendo así, pero sí voy a la segunda. Evaluación de desempeño es evaluar, lo establece la ley y los reglamentos, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál ha sido el desempeño suyo en la función? ¿Cuántos casos usted Eso recibió? lo vamos ¿Cuántos a ver casos falló? Textualmente exacto. Pero también, en una y otra función, en un Estado democrático y social de derecho, a participación de la ciudadanía. Entonces, nosotros todos los ciudadanos, el motoconcho igual que el médico más famoso del pueblo, tienen derecho a hacer objeciones en ambos casos. Entonces, hay un procedimiento, tanto en el primero de selección como en el de evaluación de desempeño, de cómo hacer esas objeciones, dentro de qué plazo y cómo permitirle tanto al candidato a ser seleccionado como el juez objeto de evaluación para que también se defienda de las objeciones que se hacen. Es un derecho de objetar muy democrático a todo el mundo y un derecho de tutela judicial efectiva de que el candidato Y de debido proceso. de que el candidato o el juez objeto de evaluación de su desempeño pueda defenderse de las objeciones que se le hacen. Entonces, en conclusión, esta idea de evaluar el desempeño, ahí el rol del Consejo es más restringido, porque no es verdad
que el Consejo puede mandar a investigar, contratar personal, etcétera, etcétera. No, porque hay un expediente previo hecho. Claro. Y son Aunque existe la llamada entrevista reservada. exacto, para cuando hay asuntos personales, Exacto. familiares, Entonces, algo económico. Quería plantear esa idea para que estemos bien claros las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto está seleccionando candidatos para ser designados. O sea, gente que no ha sido juez, Que no- por que lo tiene menos aspiraciones. que tiene aspiraciones. Son candidatos. Sí, sí. Otra cosa es ya evaluar el que está. Ese no es candidato. Ese está, y lo que estamos evaluando, si se ha desempeñado bien o mal, si amerita ser confirmado o si su desempeño es tan pobre que amerita ser sustituido en el cargo. Quiero corregir la partecita que dije, que casi lo interrumpí, pero que yo dije que no ha sido juez. Sí, sí han sido juez, pero no de la Suprema Corte de Justicia. esos tribunales, O sea, hay exacto. jueces que son de las Cortes de Apelación, jueces de carrera. Esos son sometidos también a investigación y tienen que... Esos son candidatos. Son candidatos. Son candidatos. Sí, exactamente. Entonces, en la primera fase son candidatos. Son candidatos. Ahora, ya en la evaluación de desempeño es porque te han tenido 7 años siendo juez de las altas cortes, pero en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en la segunda función, que es la evaluación de desempeño. Sobre los requisitos que deben, criterios que deben tomarse en cuenta, bien porque la Constitución así lo manda, bien porque la ley orgánica, bien porque los reglamentos. Hay criterios, tanto la Constitución como los reglamentos establecen criterios a la hora de designar, a la hora de realizar el papel de lo que es la evaluación de los jueces, como hemos dicho en este caso, de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los criterios y también, como ustedes citaban en una parte, el procedimiento, que es una parte sumamente importante, es decir, no se tiene plena facultad porque ya usted está evaluando el desempeño de un juez en el término de 7 años que lleva desempeñando esa función. Pero como usted ha establecido, no es lo mismo cuando usted va en una preselección y selección de candidatos a usted evaluar a una persona que ya tiene 7 años desempeñando una función. Y aquí es, por eso, la motivación que se pide para separar a aquellos que no se van a mantener en esto. Entonces, el reglamento... Si quiere podemos leer textualmente lo que dice 3 artículos de la ley orgánica. Quiero empezar... Porque el reglamento, como es inferior a la ley, ya tratamos la Constitución, que es la norma suprema de la nación, luego la ley orgánica, ni siquiera es una ley cualquiera, Una ley orgánica. que requiere una mayoría calificada para su aprobación. Entonces, Todo eso. En algún otro programa tendremos que abocarnos a hablar de lo que son la diferencia entre una ley ordinaria y una ley orgánica. Pero miren, el artículo 33, textualmente se puede leer. Sí. Léalo. No, está difícil para mí. Está difícil para ti. ¿No? 33. Criterio para la evaluación de desempeño. Para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura tomará en consideración lo siguiente. Oigan bien, señores que están ahí. Ya son los jueces, lo que ahora se está haciendo. El Consejo ya lleva unos cuantos días trabajando en evaluar el desempeño. Oigan los criterios que tiene que tomar el Consejo, porque no es lo que él quiera tomar tampoco. No. O los miembros del Consejo. La norma le es una dice cuestión cuáles son. antojadiza. Claro. La norma dice Establece los criterios. su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación los informes de desempeño que, de conformidad con la ley de carrera judicial, son presentados por los presidentes de las salas sobre cada juez miembro, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia sobre los jueces presidentes de cada Cámara y aquellos del presidente de la Suprema Corte de Justicia elaborado por sus pares. Miren ahí, los criterios que se toman en cuenta para evaluar. La integridad, un asunto personal. ¿Qué tan íntegro es este? Porque tampoco la sociedad puede darse el lujo de tener un juez cualquiera, un juez de esa alta corte, sobre todo. Su Tiene que ser un modelo. Claro, a su seguir. imagen pública, Claro. son funcionarios, servidores públicos, su reputación intelectual no puede ser un cualquiera.
No puede ser un don nadie que lo que tiene un título de doctor en Derecho. No, no. Su reputación intelectual. Sí. Que la sociedad, y en particular el sector justicia, el profesional de Derecho, no, pero fíjate, ahí hay que servirle su comida aparte. Un consagrado. Esa persona sabe de lo que está haciendo. Su capacidad de análisis, pero no solo eso. Te estamos pagando del erario público, del dinero que pagan todos los dominicanos, pero no es para que porque tú sabes mucho y porque eres muy íntegro. No, no, es para que trabajes. La laboriosidad. Sí. Es para que te fajes a trabajar. Como he visto varios de los que están evaluando y dicen, entro a las 7 y a las 8 de la mañana y me voy a las 9 de la Suprema Corte. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué están diciendo hubo así? uno que dijo, no he tenido vacaciones nunca. Exacto. ¿Por qué están diciendo eso? Porque saben que estos criterios son los que le están evaluando. Pero se parte de qué? De informe, no se parte de cero. Cada uno de los miembros del consejo que está allí sentado tiene un expediente del que están evaluando ahí. Sí, porque una cosa es decirlo ahí. Exacto. Y otra es demostrarlo. Ahora bien, esos informes de dónde vienen. Uno podría decir, pero espérate, José Cristino, es que esos informes es muy fácil hacerlo. Los presidentes de cada una de las salas, la Suprema se divide en 3 salas. Entonces los presidentes, que son 3, hacen informe de cada juez que integra su sala. O cada juez debe entregarle un informe al presidente de su sala. No. Es al revés. Él es el que preside la sala. Es que tiene que él hacer el hace informe. un informe de cada uno de los jueces. Él sabe porque él le asigna los expedientes a cada juez. Usted es presidente de la primera sala, la civil y comercial. Usted no asigna los expedientes a nosotros. Y sabe hasta dónde Eduardo rinde o no rinde, o la calidad de proyecto de sentencia que elabora. Entonces Sí, usted es el que sí. sabe, usted es el que preside. Y- Entonces usted hace un informe. Y ese va al presidente de la Suprema. Pero, no, ese informe va ahí, ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero a ustedes, presidente de sala, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hace un informe de cada uno de los presidentes de sala, Exacto, de los 3. le digo, sí. Pero y entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nosotros hacemos cada uno para el presidente, para ver, porque él es el gerente. Entonces, esos informes están ahí. Y esos informes es de donde cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura toma para interrogar, cuestionar. No es al azar. Ahora bien, hay también la posibilidad que hablábamos de las objeciones, que cualquier ciudadano puede depositar objeciones para que no confirmen en el cargo a juez. Pero eso está debidamente regulado en lo que es el artículo 5, entonces, no del reglamento o de la ley orgánica de la 138.11 del Consejo Nacional de la Magistratura, sino en el reglamento 1/2017. 1/2019, perdón, que es el Sí. criterio que rige la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. porque- Y sobre eso, esas objeciones tienen un procedimiento específico y unos plazos en los cuales se deben presentar esas objeciones, ante quién deben ser presentadas y quién debe revisar las mismas. Si quieren podemos revisar lo que establece el artículo 4 del reglamento 1/2019 sobre el procedimiento de evaluación, donde establece esas objeciones. Correcto, porque es un reglamento interno para los fines de la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Correctamente. Justicia, pero hay un reglamento especial, que es el reglamento 1/17, que es el reglamento interno del Consejo Nacional de la Magistratura, o el reglamento de aplicación de la ley que regula el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero sería interesante escuchar ese artículo, porque es específicamente sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy. Exacto. El mismo establece lo que es el procedimiento de evaluación. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿Usted refiere al sujetos reglamento 1/2019. 2019. El actual. Bueno, antes de referirse a eso, hay que decir, porque estamos en la primera experiencia en la historia republicana dominicana de evaluar desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Que ya tienen 7 años ahí. Exacto, entonces ya dijimos que 7 años porque lo manda la Constitución. Pero
la propia ley orgánica dice que el Consejo tiene que dictar un reglamento, aprobarse un reglamento para seguir esto atado al reglamento. Correcto. Tenemos el primer reglamento, porque es la primera evaluación de desempeño que estamos haciendo, y es el reglamento 1.19, que consagra En su artículo 5. en su artículo 4 y 5, Ok. que son los dos artículos que se refiere a eso, consagra cómo conducir la evaluación de desempeño. Así es. ¿Qué es lo que El establece proce- esos artículos? Exacto, el procedimiento, vamos por partes porque Ujú. respecto establece, los jueces de la Suprema Corte de Justicia sujetos a evaluación de desempeño serán entrevistados en sesiones públicas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Durante la entrevista, el juez evaluado deberá contestar las interrogantes que le sean formuladas por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en lo referente a su desempeño en la Suprema Corte de Justicia, con relación a aquellas relativas a procesos jurisdiccionales en los cuales haya tenido o tenga participación, podrá guardar silencio. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura podrá hacer entrevistas reservadas para tratar aspectos que sean parte de la intimidad personal y familiar del juez, así como de su seguridad y la del país. O sea, Eso está, es la está parte delimitado capital. ahí sobre qué aspectos puede ser entrevistado ese juez. Y sometido siguiendo a con el evaluación. primer párrafo del mismo artículo también establece donde viene la parte de las objeciones que establece, por lo menos 15 días antes del inicio de las entrevistas, el Consejo Nacional de la Magistratura publicará en un periódico de circulación nacional el aviso que los informes de desempeño de los jueces sujetos a evaluación están disponibles en el portal electrónico del Consejo. Igualmente se pondrá a disposición de la ciudadanía, a través de la Secretaría del Consejo y de su portal electrónico, un buzón donde cualquier interesado podrá depositar dentro de los 7 días siguientes a la publicación de los informes de desempeño sus objeciones a la confirmación de alguno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia evaluados. Agotado dicho plazo, los jueces objetados podrán contestar a tales objeciones dentro de los 7 días siguientes. Correcto. Y si vemos el 26 de reglamento general para aplicación, no de reglamento especial de evaluación de desempeño, que es el 1-19, que es de febrero de este año, y es el primer reglamento que conoce la historia dominicana a estos fines. Pero el 1.17, que es el reglamento para aplicación a la ley 138-11, que es el reglamento general, podemos decirlo, Sí. en su artículo Del 26, Consejo Nacional de la Consejo Magistratura. Nacional, en su artículo 26 establece también la posibilidad de las objeciones y el procedimiento para hacerlo. Pero fíjense que en ambos define claramente quiénes pueden hacer las objeciones. No hay límite para ellas, pero sí definen dónde debe establecerse un régimen público, no cartas debajo de la manga, no cartas anónimas. Entonces, una objeción que todo el mundo tiene derecho a decir, no puede ser juez. Yo sugiero que sea separado del cargo. ¿Y por qué usted sugiere eso? Yo sugiero que sea separado del cargo porque esto, aquello, la que usted quiera. Pero Bienchilario Tiene que tener conocimiento tiene de que eso. tener tiene que tener conocimiento previo y un plazo y un mecanismo para defenderse que José Cristino está diciendo porque Bienchi le quitó una novia una vez y lo está objetando. Entonces, no, espérate, pero el debido proceso que consagra nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, Y sobre todo lo que es el derecho de defensa, porque no se trata de un asunto de sorpresa, de traer situaciones primero de una parte del proceso, de un miembro del Consejo, porque los consejeros son 8, como decíamos en el artículo 178, de quienes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, cada miembro de ese consejo no puede llevar preguntas anónimas sin previamente sí, pero- dilucidarse sí. en el Consejo Nacional de la Magistratura, y además de esto también, para contestar, la persona, el juez que está siendo evaluado, dispone de un plazo también de 7 días cuando se le notifican esas objeciones para dar respuesta a la misma. Pero también habría que preguntarse, el juez que está siendo sometido a evaluación, que ya tiene 7 años ejerciendo la función de juez de la Suprema Corte de Justicia, puede ser sometido a los procesos de investigación de su conducta y de todo eso
siendo ya juez de la Suprema Corte de Justicia, como sí pueden ser sometidos los que son candidatos antes de ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. A jueces. Candidatos a jueces. Sí, podría ser sometido a ese proceso de cuando el investigación. reglamento habla de las entrevistas reservadas, yo pienso que sí, que lo que se quiere es que esa entrevista reservada puedan tocar asuntos Intimidades. íntimos del juez que se está evaluando su desempeño. ¿Por qué? Porque quizá un juez cualquiera se le está acusando de ser muy libertino en la vida social dominicana. Y quizá eso la sociedad dominicana, conservadora al fin y al cabo, ve eso como un comportamiento inadecuado para quien está llamado a trazar las pautas de lo que es la administración de justicia en la República Dominicana. Y entonces, pero esos son asuntos que no pueden tocarse ante cámara, abiertamente, como son las sesiones del Consejo. Yo pienso que por eso Pero se sí, habla profesor, de las entrevistas reservadas. Pero una cosa es una entrevista reservada, una pregunta que tiene que ver con la intimidad de ese juez, y otra cosa es ordenar un proceso de investigación. No. Porque primero Ordenar tiene proceso, no. jurisdicción privilegiada, que en todo caso tendría un proceso. No, porque es un exacto. expediente que está ahí. Exacto, abierto. Incluso esos cuestionamientos a los que me refiero, asunto íntimo de los jueces, objeto de evaluación en su desempeño, deben ellos previamente saberla también. Deben saberla. ¿Por qué usted se le observa, dicen, a denuncia de que usted Que entra? usted no sale de la gallera, del palo de Damajagua, No, todos pero los vaya lunes. a otro sitio, Bueno, también más refrescante que la gallera. Ajá. Sí, y entonces en ese sitio se le ve entrar y salir con Frecuentemente. placas distintas, esto, aquello, y entonces hay preocupación en la sociedad. O a usted se le ve en un casino toda la noche de un famoso hotel muy caro, y venga acá, ¿cómo es posible eso? Sí. Queremos que nos explique. Eso no debe hacerse, En público, sino sino para eso reservado. en la entrevista reservada. Y sobre algo que ustedes han apuntado también, el asunto de lo anónimo. No es que una persona mandó o que vio en esas condiciones que ustedes están planteando a uno de los jueces evaluados y que lo va a decir de manera unilateral en el consejo, que vio en los sitios donde ustedes dijo que estaba, que lo vio por ahí. Pero una pregunta, usted dice que se violentaría si no se cumple con el procedimiento de las objeciones, y ella era imputada en ese momento para violarle el derecho de defensa. Sí, porque se te está evaluando, pero además el debido proceso dice la propia Constitución que aplica en todos los procesos. La propia Constitución dice que el debido proceso aplica en toda la materia, y esta materia es materia legal, es materia de evaluación de desempeño, y no podemos decir entonces excluir de ese escenario el debido proceso. Y además, contrario a como ven mucho que la Constitución no se interpreta, quiero dejar sentado aquí, craso error. Lo más que hay que interpretar se llama la Constitución de la República. El que dice que la Constitución de la República no es objeto de interpretación, oiga, dedíquese a algo o comience a estudiar derecho constitucional. Porque si hay una norma que hay que interpretar, esa es la Constitución de la República. ¿Cómo interpretarla si no diciendo, en un proceso de evaluación de desempeño, obviamente el principio del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa tienen que ser pilares fundamentales? Máxime que además de esto, aún no siendo establecido en el reglamento, que lo está, también fuera por el principio que la jerarquía constitucional que usted plantea aplicable en todos los procesos administrativos, jurisdiccionales, pero también en el caso de la especie que estamos tratando, además de eso, es el propio reglamento que establece para que se respete esos derechos de defensa de los evaluados. Como mencionamos, ese caso de la especie al que usted se refiere. No, pero yo quiero al principio, aterrizar, Ignacio. Yo quiero que aterricemos. Pero es precisamente eso que me refiero. Pero con pelos y señales. Pero es perfecto. El principio, Un miembro del Consejo. Al principio, desde que abrimos el programa, hablamos de la juez presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam ¿Y Germán qué es lo Brito. que se conoce Desde ahí ¿Qué es lo que se conoce en hasta esa Cámara? Que ella todos preside. los asuntos penales. Desde ¿Cuál ahí es hasta el este asunto momento. allí?
los grandes casos penales. ¿De quiénes? De personalidades, de bueno. partidos políticos en Bueno. el poder, Bueno. que han sido cuestionados en el ámbito judicial y en el ámbito social, económico, político, en todos los ámbitos. Se han cuestionado. Entonces, un miembro del Consejo, que es en este caso el agregado en la reforma del 26 de enero de 2010, que yo responsablemente lo digo, en una eventual o una próxima reforma constitucional debe excluirse, extirparse. Un cirujano constituyente debe estar ahí, extirpar ese parche que es el Procurador General de la República como miembro del Poder Judicial. Como No debe, del Consejo Nacional de Magistratura, perdón, no debe estar ahí. Pero ese honorable doctor en Derecho, Procurador General de la República, consejero hoy en esas funciones, ha violado la Constitución. Y yo no digo, como dice la Fundación Institucionalidad y Justicia, como dicen mis maestros, los Catillo de Santo Domingo, que violente el artículo 26 del reglamento 1.17 y que violente el 4 del 1.19 reglamento especial para la evaluación de desempeño. Oigan, hermano, violenta esto. Violenta la norma suprema de la nación. Violenta la norma de las normas con su actuación, porque le vulneró el debido proceso, le vulneró la tutela judicial efectiva, le vulneró el derecho a la defensa y quiso sacar de la manga por demás una carta anónima, o no anónima, una carta que él dijo no va a delatar la fuente que la suministra. Pero por Dios. Una acción de irresponsabilidad. ¿Y cómo vamos entonces, usted, honorable consejero, que ha dicho miles de veces, queriendo u obligado a hacerlo, que estamos en un Estado democrático y social de derecho, definido en la norma suprema? ¿Cómo hablar de Estado social y de derecho y de democracia y viene a sorprender a quien se está evaluando? A mí Su también, desempeño. a mí me sorprendió la pasividad con que asumieron el tema el mismo presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y también, por ejemplo, el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no dijo absolutamente nada, que desde que se mencionó la palabra anónimo, que está expresamente prohibida por los textos legales que hemos mencionado, se quedaron, hicieron mutis ante esa arbitrariedad evidente que cometida por ese consejero en esa ocasión. Y lo más grave es que el propio artículo 26 establece que las comunicaciones que se remitan al Consejo, lo primero que dice al Consejo, no es a una persona del Consejo, sí, que es una parte importante, como objeción o reparo a un aspirante, nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes la formulen. Aparte de esto, una parte importante que es lo que tiene que ver con el debido proceso, ya que el punto aquí no es de si en este caso la juez Miriam Germán Brito, si es cierto lo que denuncia o no. Nadie está defendiendo la situación de ella, que puede investigarse. Ahora, es el procedimiento. La violación, donde ya ha quedado evidenciado, correcto, donde ha quedado al descubierto, la violación a principios elementales. Incluso, no hay forma de que un ciudadano común pueda obtener las informaciones que no sea con violación a los derechos, a la intimidad de esa persona, de ese aspirante que estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque había interceptaciones telefónicas que ya posteriormente, debido a una declaración recientemente del director, del inspector general de la Procuraduría General de la República, que ha dicho de que esa interceptación del teléfono de la magistrada ha sido por un error de un asunto de una investigación. Es decir, que quedó al descubierto de que se ha intervenido el teléfono de una juez sin autorización judicial y sin el tribunal competente por lo de privilegio de jurisdicción. Sí, entonces, ahí es que debemos estar en el respeto al debido proceso, al derecho de defensa, porque si eso se da a ese nivel, ¿qué no será de un ciudadano común de que le violenten sus derechos a interceptar sus llamadas telefónicas, el artículo 192 del Código Procesal Penal, sin ningún tipo de criterio y de respeto a la institucionalidad? Pero estamos entonces coincidiendo en que más que vulnerarle
derechos legales y reglamentarios, Constitucional. se le han violentado derechos fundamentales. Sobre todo constitucionales. esos tres que usted Exacto. ha mencionado y le ha reiterado. Pero yo quiero apuntar dos cuestiones. La número uno, que no quisiera cargarle dado al presidente de la República, sin tener que asumir ninguna defensa tampoco de él. Que no. ¿Pero por qué? Primero, porque si bien es cierto que él, por mandato constitucional, preside el Consejo Nacional de la Magistratura, también tenemos que decir que el presidente de la República no es un letrado. No es abogado. No es abogado. Pero otra cosa, observando su comportamiento presidiendo el Consejo y sobre todo en esta fase de evaluación de desempeño, él es bastante liberal con las participaciones y con el tiempo. Eso hay que reconocérselo. O sea, no tiene límite, el que toma la palabra hace cuantas preguntas quiera, hace una exposición de largo de tiempo que quiera y él no lo objeta. Y entonces no podemos decir, pero él debió parar ahí a ese consejero que vio que estaba usando un método o una forma totalmente inadecuada contra el reglamento, contra la Constitución, contra la ley. Pero es que él, su comportamiento como presidente del Consejo ha sido permisivo en ese sentido, y yo lo he visto. Por eso debo abonar eso a su favor. No es un letrado y él, su comportamiento ha sido dejar la libertad que cada quien exponga. En otro asunto que quiero apuntar es que tampoco soy un defensor de la magistrada Miriam Germán Brito. No, todo el mundo, ella puede ser objeto, o sea, le pueden ser objetables 80 cosas. En una democracia es así. Pues ella no es una excepción, se puede objetar a todo, más el que desempeña funciones públicas y de tan alto nivel, mucho más. Ahora bien, que se le investigue, como apuntaba Eduardo, por los canales legales y constitucionales correspondientes. No es que no es que yo estoy diciendo que es una santa. Yo no la conozco mucho, lo que he oído hablar de ella es una gran intelectual, una juez que viene desde abajo hasta el más alto. Bueno, además le falta la presidencia de la Suprema, sí, para en el orden judicial cubrirlo más, pero es una juez acabada de carrera y no a la carrera. Pero no quiere decir esto que sea una santa y que no haya que investigarle nada. Esas dos cosas quería apuntar. Y que no se le puede exigir transparencia, porque el punto no está en que se le exija, debe exigírsele transparencia y debe de investigarse si hay que investigar. Lo único es, como hemos apuntado, respetando el debido proceso, porque las normas están ahí donde exige. Usted necesita la interceptación, y menos en el caso de la especie, a la persona que dirige la investigación penal en representación de la sociedad. No fue una persona. Si esa persona tenía elementos, por ejemplo, al momento de ella presidir o de conocer del caso Odebrecht, podía presentar objeciones también a esta, o encausarla, imputarle cualquier ilícito penal también en caso de no salir en un momento violándole su derecho de defensa a presentar situaciones contrarias al debido proceso de la evaluación. Ella no estaba ahí siendo imputada, sino se estaba evaluando, como lo establece el artículo 181, que prevé en la Constitución de 2010 la evaluación de los jueces. A partir de esta situación, diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluyendo legisladores, han solicitado la destitución del Procurador General de la República, porque entonces interviene también en este aspecto el elemento político, que sabemos que sectores se aprovechan de la situación para poner de relieve esa situación y están pidiendo la cabeza del procurador. ¿Creen ustedes que merece ser destituido por parte del presidente de la República, escuchando las voces que reclaman, que piden de él la destitución? Bueno, yo no voy a evaluar ya un plumazo del presidente de la República, un decreto. El presidente es soberano, la Constitución le faculta libremente designar a ese funcionario cabeza del Ministerio Público. Yo no sé si por esa causa por esa razón sería
se justificaría su destitución. Eso habría Con lo que usted está de acuerdo es que se saque la figura del procurador Sí, del Consejo sí, Nacional ahí, pero de la no es el que magistratura. está, No, es el no, que esté. es quien sea, es quien sea, Exactamente. exactamente. Ahora, finalmente, dos cosas hay que dejar también claras. ¿Qué es lo que puede hacer el Consejo en esta fase de evaluación de desempeño? El Consejo tiene dos alternativas frente a cada uno de los miembros O te quedas o de te los vas. jueces. O dice, bueno, la evaluación que se ha hecho, usted se quemó, usted no pasó el examen, y entonces habrá que no confirmar, sino sustituirlo. Usted será separado de su cargo de juez. Pero tiene que decirle por qué. Y la otra es, no, pero espérese, usted pasó el examen con nota excelente, usted se graduó summa cum laude. Sí. Entonces usted confirmado, merece estar ahí. Y hay que hacerle una placa de reconocimiento, quizás. Ahora bien. Y después, 7 años después, hay que volverlo a evaluar. Ahora bien, la otra es, usted se va, usted no pasó el examen. Ay, pero esto es una sentencia que el Consejo da. Entonces usted tiene que motivarla como todos los jueces tienen que motivar sus decisiones. Usted me dice a mí que yo no pasé el examen, la evaluación de desempeño, yo me quemé. Entonces motive esa decisión suya. ¿Cuáles son las razones, los fundamentos en lo que usted sustenta su decisión? La pregunta sería entonces, para dejársela en el aire, si no hay tiempo para explicarla, con esa decisión del Consejo, ¿se podría impugnar por alguna vía? La decisión del Consejo. A mí me separaron del cargo, yo no pasé el examen. El doble grado de jurisdicción. Pero entonces, es que no es una jurisdicción. Partiendo un solo grado de jurisdicción. Partiendo de lo que hemos hablado hasta ahora y siendo coherente con el criterio que hemos externado, hemos dicho que el debido proceso aplica a todas las materias, ¿verdad? Sí. Y uno de los requisitos esenciales que establece el artículo 181 de la Constitución al momento de separar o de tomar la decisión es la motivación. Entonces, la motivación de una decisión es pilar fundamental del debido proceso y del respeto al derecho de que los demás conozcan. Entonces, una decisión basada en el irrespeto al derecho de defensa, la motivación de una decisión, entonces es una decisión que no cumple con el debido proceso de la motivación de la decisión y entonces desde mi punto de vista podría ser impugnada si no tiene una debida motivación. ¿Y ante quién? ¿Qué órgano? Sí, porque no es el órgano superior. Te separaron porque te dijeron que tú no pasaste el examen, tú te quemaste. Y le dan las motivaciones a su decisión, la sustentan, su decisión, las motivaciones que consideren. Tenga, esta es la decisión. Magistrado Eduardo Torres, usted se va para su casa porque usted no pasó el examen. Sí, y tú no estás de acuerdo, pero estas son unas motivaciones baladíes, insustanciales, falaces. Ahora, ¿y tú qué vas a hacer con esa decisión que tiene? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Irá a la Corte Interamericana? Se trata de un asunto de derechos humanos, que es lo único que vamos a conocer allá. ¿Va al Congreso? No. La Constitución no te deja vía. Estamos siendo juzgados en nuestra evaluación de desempeño en única instancia. Señores, de esta manera llegamos a la parte final del programa. Dejamos la invitación abierta para que nos acompañen nueva vez en otro programa igual, Derecho y Sociedad. Hasta la próxima entrega.